¿Me recordáis? Soy el troglodita ilustrado, vuestro guía por la aventura de la historia. En esta ocasión vengo a hablaros del Neolítico y de la Edad de Piedra. Vamos por partes. Primero, el Neolítico. El Neolítico significa piedra nueva y es la segunda etapa de la prehistoria. Se denomina así porque comenzó a pulirse la piedra en vez de tallarse, logrando así filos más cortantes. En estas imágenes podéis comprobar la diferencia entre la piedra tallada del Paleolítico y la pulimentada del Neolítico. En esta etapa, por otra parte, se produjo un cambio fundamental en la historia de la humanidad, quizás el invento más revolucionario de la historia, el descubrimiento de la agricultura y la ganadería, lo cual permitió que los seres humanos dejasen de trasladarse constantemente en busca de alimento, ya que ahora podían producirlos ellos mismos. Es decir, pasaron de ser nómadas a sedentarios, y esto supuso la aparición de la economía productora. Como ya os conozco, sé que muchos de ustedes os preguntaréis cómo es posible que apareciese, que se descubriera la agricultura y la ganadería. Y ustedes también me conocéis ya, os lo voy a contar. Hace unos 10.000 años, algunos grupos humanos decidieron abandonar en parte la caza y la recolección y empezaron a producir sus propios alimentos. En cuanto a la agricultura, observaron que las semillas que habían quedado cubiertas bajo la tierra daban lugar a nuevas plantas. Y es así como descubrieron que si las enterraban y regaban ellos mismos, obtendrían plantas para alimentarse. Por cierto, que hay historiadores que consideran que este descubrimiento, el más importante de la historia, fue obra de mujeres. Pasemos ahora a la domesticación de animales, a la ganadería. Los primeros fueron las ovejas, las cabras, los cerdos y también nuestros amigos los perros. Esto les hizo a aquellos grupos humanos disponer de carne y pieles, sin necesidad ya de estar constantemente todo el día caza que te caza. Muy bien, ¿dónde ocurrió este fenómeno que llaman los historiadores el de la neolitización? Pues bien, ocurrió en varios lugares del planeta a la vez, en China, en la India, en América Central. Aunque donde se han descubierto los restos de cultivos agrícolas más antiguos es en Oriente Próximo, concretamente en este área que señalamos en el mapa, la denominada creciente fértil, que abarca un espacio geográfico que se extiende desde el norte de Egipto hasta la desembocadura de los ríos Tigris y Éufrates en el Golfo Pérsico. Prestamos ahora atención a la que fue la principal consecuencia del descubrimiento de la agricultura y la ganadería, y fue la aparición de las primeras ciudades. Como las poblaciones ya no tenían que desplazarse de un lugar a otro en busca de comida, se hicieron sedentarias y surgieron así los primeros poblados en los territorios más fértiles, regados por los ríos. Como entenderán, queridos alumnos, el agua era fundamental, tanto para la ganadería como para la agricultura. Y fue en estos primeros poblados donde se produjeron numerosos e importantísimos cambios económicos y sociales. Por ejemplo, vamos despacito. 1. La población aumentó gracias a que había más alimentos para todos. 2. Surgieron nuevos trabajos, agricultores, ganaderos, ceramistas, lo que hizo que la sociedad se hiciera más compleja. Por primera vez en la historia incluso nos vamos a encontrar
gente más rica y gente más pobre. Pero hubo más cambios. La invención de la cerámica, por ejemplo, que permitió crear vasijas y cuencos de barro para almacenar y cocinar lo que sobraba, el excedente. Aparecieron las primeras ruedas, eso sí, un poco pesadas, de piedra, y se crearon nuevos útiles agrícolas, como la azada y la hoz, usados, como es lógico, para el trabajo en los campos. Incluso más descubrimientos. Aún se confeccionaron los primeros artículos textiles. Se confeccionó nueva ropa. Ya no se utilizaban tantas pieles en lugares, además, que eran muy cálidos. Para la confección del textil se utilizará el telar. Y por último, vamos a citar el invento del adobe, ladrillo de barro y paja. Vaya, vamos llegando al fin de nuestro recorrido por la prehistoria. Le toca ahora el turno a la Edad de los Metales, el último de los periodos en los que hemos dividido la prehistoria. Hacia el año 4000 a.C., el hombre, las mujeres, empezaron a elaborar los primeros objetos de metal. Comprobaron con la práctica que con el fuego algunos minerales se transformaban en nuevas sustancias y éstas brillaban. Estas sustancias eran los metales. Al fundirlos, primero podían moldearlos y más tarde fabricar utensilios. En esta imagen podéis ver tranquilamente cuáles eran las distintas fases de fabricación de objetos de metal. La Edad de los Metales, por otra parte, se divide en 3 etapas, según el metal utilizado en cada una de ellas. La Edad del Cobre, la Edad del Bronce y, por último, la Edad del Hierro. Como seguro que ya estáis pensando, se fue fabricando desde los metales más blandos hacia los metales más duros, especialmente el hierro. Recordaréis cómo en el Neolítico se produjeron importantísimos cambios en la sociedad y la economía, pues también encontramos unos pocos de estos cambios importantes en la Edad de los Metales. Por ejemplo, de nuevo aparecieron nuevos oficios y junto a los agricultores y los campesinos encontramos mineros, herreros, artesanos e incluso comerciantes, porque es en este periodo, en la Edad de los Metales, cuando comenzó el comercio a larga distancia, lo cual a su vez permitió el contacto entre distintas culturas. En el mundo de los utensilios, de los instrumentos, también aparecieron nuevos objetos, como es el caso del arado, que permitió incrementar las cosechas. Esto a su vez hizo que la población estuviese mejor alimentada y ésta comenzó a crecer. De hecho, muchos poblados se convirtieron en ciudades. Unas ciudades donde, por cierto, vamos a encontrarnos importantes diferencias sociales. Por un lado, los grandes propietarios, los ricos, quienes más tierras tenían, quienes más tesoros acaparaban, y por otro lado, los simples campesinos o ganaderos. Estas diferencias comenzaron a generar conflictos, luchas, enfrentamientos e incluso, por desgracia, tendríamos que decir, apareció en la historia la guerra. Esto, la aparición de la guerra, lo sabemos gracias a 2 signos. Por supuesto, la aparición entre los restos arqueológicos de armas. Esta ya es la época de los primeros ejércitos. Y además encontramos que muchas de estas ciudades ya de la Edad de los Metales se protegían con murallas. Por último, y ya para concluir, no podemos olvidarnos del desarrollo en esta última fase de la prehistoria,
la edad de los metales, de un tipo de arte, un tipo de manifestación artística conocida como el megalitismo, consistente en la construcción de monumentos hechos con piedras de gran tamaño. Estas construcciones se utilizaron como marcas territoriales o como lugar de rezo, de culto o enterramiento. Los monumentos más importantes de este periodo, muchos de ustedes ya los conoceréis, fueron los menhires, los cromlechs o los dólmenes. Y bien, amigos, queridos estudiantes, hasta aquí hemos llegado. Este ha sido el paseo por la historia. Espero que les haya gustado. Nos vemos.